ciencia política, periodista, colega de Gualeguaychú a toda la región, dirían algunos en las publicidades. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Lola y Luciana. Sí. Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Muy bien, felices de poder escucharte. Carlos, me gustaría que me cuentes cómo ves un poco este octubre. La verdad que octubre vino cargado de un montón de emociones, de emociones, situaciones, no solamente en la política, en la economía, en la salud, en la casa, y como que estamos todos un poco hastiados. ¿Vos cómo notás el ambiente? Sí, bueno, es un ambiente como contradictorio, digamos, cuando uno hace mediciones como que salen resultados que son contradictorios, es decir, ¿en dónde reside la contradicción? Entre, por ejemplo, por un lado un amplio porcentaje de la gente manifiesta estar mal, pero por otro lado, algunas de las personas que dicen que está mal aún conservan esperanza de estar mejor. Bien. Bueno, entonces, bien. esto es un poco, es la fortaleza que aún sigue manteniendo el gobierno nacional, porque el único sustento, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades que hemos salido acá en este medio, que tiene el gobierno nacional es el apoyo o la esperanza que tiene la gente hacia el futuro. ¿Y en dónde reside esa esperanza? Bueno, en que en todos estos meses, en estos casi 11 meses que ha tenido de gestión el gobierno, tiene un elemento para mostrar, que es la estabilización de los precios, que tiende hacia la baja de la inflación. Sí. Y entonces, a través de ese mecanismo, es como que en un sector de la población, no en todos, en un sector de la población, mantiene esa cuota de esperanza que es fundamental para un gobierno que no tiene poder territorial, que solamente el único poder que tiene es el apoyo de la gente. Bien. En el mes de octubre, o fines de mes, la imagen un poco del gobierno bajó a fines de septiembre, mejor dicho, que se publica a principios de octubre, ese estudio, que tiene que ver, bueno, porque septiembre fue un mes bastante conflictivo para el gobierno, sí, en cuanto al tema de las universidades, el tema de las tarifas y el tema del veto al jubilado. Entonces eso un poco le mechó la imagen del gobierno, pero aún sigue siendo elevada para el nivel de ajuste que ha tenido, que no lo podría sostener ningún otro gobierno, digamos, ¿no? Puede ser hablar de que aún sí. Edgar, no. Puede ser que... No, perdón que yo... Carlos, perdóname. Puede ser que también, está esto de... Por un lado, el caballito de batalla, que es el tema de la baja de la inflación, porque antes, si bien teníamos una inflación que era galopante y era morbosa, violenta, las paritarias venían acorde de esa inflación de alguna forma, o sea, porque veníamos de pérdidas de poder adquisitivo constante, pero la paritaria era símil. Lo que sucede ahora es que te dicen que la inflación baja, pero sentimos como, uno que está en las noticias todos los días, o sea, el tema de los aumentos de la luz, del gas, del agua, del transporte, del combustible, no entran en este índice de precios al consumidor en el cual ellos miden la inflación. Me hace acordar un poco, el yeite moreno que fue procesado hace un tiempo por manipular las estadísticas del INDEC. Entonces, yo siento el tema de las prepagas. Ahora tenemos un quilombo enorme con el tema del monotributo. ¿Qué es lo que pasa con las prepagas? Si aceptan monotributistas, si no, si van a sacar el monotributo, si vamos a ser todos responsables inscriptos. Entonces, todo este escenario, como que todavía quizás la gente no lo vislumbra, ¿puede ser? Bueno, por eso es lo que yo te marcaba, esa contradicción, ¿no? Que se ve en los estudios, de que la gente se siente que está peor, pero algunos de los que te dicen que está peor creen que van a estar mejor, y algunos entienden que esto es un costo necesario que hay que pagar. Claro. Obviamente las espaldas son distintas, las espaldas de los que dicen que es un costo que hay que pagar son distintas a la que tiene un jubilado, a la que tiene una persona que hoy está en la economía informal, pero cuando vos ves, por ejemplo, estudios en cuanto a sueldos, por ejemplo, un informe que salió la semana pasada en Buenos Aires, digamos, los sueldos privados se han casi recompuesto, sueldos privados formales, se han casi recompuesto en torno a la inflación. Los que están por debajo de la inflación, lo que han pagado el ajuste son los sueldos estatales. Bien. Y eso ve el conflicto de NATE,
acá en Entre Ríos, que ayer hubo un paro, el conflicto docente, por ejemplo, que tienen sueldos retrasados y que aún siguen en instancias de negociación en la provincia. Pero vos me podés decir, pero ¿cómo? Si los salarios se recompusieron en los privados, porque hay gente que dice, bueno, pero no me alcanza, porque si vos mirás otro dato, el 60% del consumo con tarjeta de crédito se divide en combustible, supermercado y medicamentos. Es decir, te está diciendo eso, que es la tristísimo. gente no llega a fin de mes y tiene que estirar la llegada del fin de mes cargando el combustible o comprando en el supermercado de alimentos o en la farmacia con tarjeta de crédito. Lo que pasa es que vos hoy estás viviendo una economía más real, donde, a ver, ¿en qué sentido? Hay una corrección, lo que llaman los economistas, de los precios relativos. Vos antes vivías una economía irreal. ¿En qué sentido? Bueno, vos no pagabas la luz lo que valía, vos no pagabas el gas lo que valía. Entonces ahora vos estás pagando, estás yendo hacia una situación donde estás pagando, hay un Estado que se está retirando de esos subsidios y estás comenzando a pagar la luz lo que realmente vale. Estás pagando el gas lo que realmente vale, lo cual eso genera en las familias un reacomodamiento de hábitos de consumo. A ver, por ejemplo, yo años atrás tenía, por ejemplo, en la clase cuando hablábamos de estos temas, tenía alumnos que me decían, bueno, yo, profesor, duermo con el aire a 20 grados con frazada, a mí me encanta dormir así. Y yo le decía, bueno, ¿por qué puedes hacer eso? ¿Por qué un alemán no lo puede hacer? ¿Por qué un uruguayo no lo puede hacer, lo puede hacer vos? Porque vos no estás pagando la luz lo que vale. Y eso es un derroche. Lo que vos estás haciendo es un derroche y lo estás haciendo porque vos no estás pagando la luz porque alguien la paga. Claro. Y ese alguien lo paga tenía que ver con una política de subsidio masivo que generaba una amplia emisión monetaria, una gran importación de energía que llegó en algunos años a estar cerca de los 15.000 millones de dólares. Y entonces la política de subsidio era una política que no se dio nunca en el mundo de subsidio masivo. Lo cual, con esto yo no estoy diciendo que el Estado no tenga que subsidiar, pero los subsidios en cualquier parte del mundo se dan a la demanda, no desde la oferta. Porque cuando vos subsidias la oferta, estás subsidiando más a los que más tienen que a los que menos tienen. Cuando vos subsidias a las demandas, por ejemplo, vos subsidias un nivel de consumo y vos decís, bueno, aquellos que gasten hasta tal kilowatt tienen un determinado subsidio. A eso subsidiar la demanda. Entonces, todas estas políticas, digamos, mal entrazadas que padeció el país, tuvieron su costo, y el costo tuvo que ver con la aceleración de la inflación, porque todo esto se sostenía con una enorme emisión monetaria, y también el vaciamiento de las reservas, porque vos tenés que usar las reservas del Banco Central para importar energía. Entonces, a ver, hay un montón de desaguisados, hay un montón de políticas, digamos, que lo fueron repitiendo los sucesivos gobiernos, que tienen sus consecuencias. Lo cual, esto no estoy diciendo que lo que esté haciendo actualmente el gobierno esté plenamente bien, porque hay un ajuste que, a mi entender, es muy injusto, digamos, porque cuando el ajuste es igual para todos, termina siendo injusto, porque vuelvo a reiterar, un jubilado que hoy tiene una jubilación muy retrasada y que ha pagado gran costo de este ajuste, no puede soportar, digamos, un ajuste de tarifa, porque no está llegando a fin de mes. No compra medicación ni comida, o sea, claramente. Y si encima tenés un PAMI que está retirando algunos medicamentos que son esenciales, le estás agregando un mayor problema a este sector de la población. Carlos, ¿estás por ahí? Sí. Sí, ahí está. Sí, la verdad es que, a ver, uno va escuchando, digo, estuve leyendo una nota hace un mes tuya aproximadamente que decías que el apoyo hacia el gobierno nacional se mantenía en un 40%. Y a la vez leí otra nota tuya de que estabas hablando de la situación de Entre Ríos particularmente, o sea, este Frigerio que apoya, no apoya las medidas de Milei. Bueno, la semana pasada vimos una foto en esto de la discusión del presupuesto 2025, cómo se va a manejar, y digo, la administración de un Frigerio con una provincia en crisis. Y acá me voy a lo que esperamos todos de alguna forma, porque tenemos el juicio de Urribarri en el medio,
un par de idas y vueltas en lo que es el Poder Judicial, que no sabemos si es independiente, si no es independiente, quién lo pone, quién no lo pone, de un Urribarri que no va preso. A la vez, un Bordet que tiene una declaración jurada con una cantidad de propiedades que es demasiado extensa para su carrera política y un montón de cosas, por más que haya heredado, que es de buena familia y un montón de cosas que no se condicen, menos los precios, ¿no? Digo, ¿por qué la justicia es tan lenta? ¿Por qué le dejaron la provincia explotada a Frigerio y no se puede hacer nada? ¿Qué es lo que ves vos acá en el medio? A ver, lo que pasa en Entre Ríos replica también un poco el escenario en La Nación, que eso, genera entender por qué, a pesar de este gran ajuste y de este gran malestar que tiene algunos sectores de la población, aún sigue preservando el gobierno un nivel de apoyo considerable. Y es porque enfrente no hay nadie que lo capitalice. Bien. La oposición está quebrada, debilitada, y no tiene ningún referente suficientemente fuerte para capitalizar y encarnar ese descontento de algunos sectores. Esto es un punto a favor que tiene el gobierno. Y lo mismo le pasa a la provincia de Frigerio. Frigerio pertenece a la fuerza del PRO, sí, y el PRO, que encarna su liderazgo Macri, que es un liderazgo más bien institucionalista, pro mercado, tiene un problema, porque tiene el problema de no ser absorbido por la Libertad Avanza, porque el 80-70% de quienes votaron al PRO coinciden en su gran mayoría con las políticas del gobierno nacional. Sí. Pero por otro lado, también, el juego de Macri, que es una especie de aliado importante del gobierno. Si vos ves, todas las segundas y terceras líneas del gobierno a nivel nacional están todos, llenos con personas del PRO, digamos. El PRO le está poniendo al gobierno todos los equipos técnicos de trabajo. Sí. En cualquier área de gobierno que vos toques, vas a encontrar gente del PRO. Sí. Lo cual es un aliado importante, pero en esa alianza estratégica que le permite dar gobernabilidad, también está el temor de Macri de no ser absorbido y que el PRO no desaparezca. Y en ese equilibrio es el que está marcando Macri, que 2 por 3 sale marcando como algunas diferencias, o sale como tratando de sostener y solidificar la identidad del PRO como una fuerza política independiente que acompaña, pero que no es gobierno. Siempre trata de aclarar eso. Y acá en la provincia, tenemos la provincia de Entre Ríos, es una provincia que no se destaca por ser una provincia de alta conflictividad. No. Es una provincia que siempre ha estado en la mitad de la tabla en la Argentina, en la mitad de la tabla, y que obviamente, como yo dije en esa nota que vos leíste en su momento, a Frigerio le toca administrar una crisis lo mejor posible. Y en este juego de alianzas o de apoyos que necesita el gobierno nacional de la fuerza política del PRO, y que obviamente Frigerio tiene sus diputados y sus senadores que han apoyado algunas políticas del gobierno nacional, está la astucia política y la capacidad del gobernador de obtener, como también lo han hecho gobernadores peronistas como Jaldo Jalín, de Tucumán y Catamarca, ciertas concesiones o recursos del gobierno para poder paliar algunas situaciones de la provincia. Claro. Pero obviamente, cuando yo voy a negociar con un presidente, tengo en claro que hay un presidente que está dispuesto a pagar todos los costos políticos que sean necesarios, pero no se mueve de su política del déficit cero. Claro. El mensaje, y esto es, en parte, un cambio cultural que está generando el gobierno, que en parte es bueno en este sentido, de que en un país donde en 70 años se ha gastado más de lo que ingresó siempre, históricamente, y esto ha generado como consecuencia que la Argentina ha sido el país que más inflación ha tenido en la historia en América Latina, y que hace años atrás era el único país que tenía inflación, con Venezuela y nuestros vecinos, que son países latinoamericanos, que son países que tienen economías similares, no lo tenían. Entonces, el cambio cultural es decir, no se puede in eternum gastar más de lo que te ingresa. Claro. Y esto es un cambio de paradigma. Cultural, de paradigma, y que la clase política tiene que entender. Y cuando yo digo esto,
no es que el Estado siempre tiene que ir a déficit cero, a veces el Estado tiene que romper esa regla cuando hay necesidades humanas, porque yo no puedo poner un principio de la economía estrictamente la lógica económica por la lógica política, que es atender necesidades humanas. Pero sí es un cambio cultural en el sentido de decir, no se puede seguir haciendo fiestas en la política sin que eso no tenga una contraprestación o un ingreso sólido, porque si no eso se paga. Y eso es un cambio cultural que espero que la clase política argentina lo entienda, y que de acá en más cualquier gobierno que venga, sea de centro izquierda, sea de centro, sea de centro derecha, entienda, a ver, si yo me paro dentro de la centro izquierda en Europa, por ejemplo, coincide en que el Estado no debe gastar más de lo que le ingresa. No. Porque un Estado débil es un Estado que no puede enfrentarse a los poderosos, por ejemplo, te diría un centro izquierda. Y la centro derecha tiene otra explicación, dice, el Estado no debe gastar más de lo que le ingresa porque un Estado que gasta más de lo que le ingresa se vuelve una carga para los contribuyentes. Es decir, la misma forma de pensar tiene dos explicaciones distintas, pero ambos sectores ideológicos coinciden con lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que entender, porque como yo siempre digo cuando comparo estas cosas, a Lula, que nadie puede decir que Lula es de derecha, pero a Lula jamás se le ocurriría hacer una política expansiva, como por ejemplo subsidiarle a todos los brasileños la luz, y patinar todos los 300.000 millones de dólares de reserva. Claramente. Y tampoco se le ocurriría a un gobierno de izquierda como fue Mujica en Uruguay hacer una política totalmente irresponsable que pague sus costos a futuro. Entonces, esa es la responsabilidad política que tiene que tener la clase política, y generar un acuerdo que le dé un marco de previsibilidad, digamos, ¿no?, a la misma política. Carlos, hoy nos quedamos corto de tiempo, pero pronto hacemos otra nueva nota, pues me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero quiero que me digas tu visión sobre este chichoneo que hay, ¿no?, del peronismo con Frigerio, porque lo tenemos a Manuel Troncoso trabajando ampliamente, ¿no? Manuel Troncoso, ministro de Trabajo de la provincia y secretario de Gobierno, conquistando nuevos peronistas, sumándose al nuevo partido de Frigerio, ¿no? No sé si al PRO, sino la idea al MID. Claro. Y te falta una nueva incorporación ahora, que es Guzmán, el otro dirigente peronista que estaría muy cerca también de sumarse. Bueno, la política que está empleando Frigerio, por eso te digo, replica un poco en lo nacional. ¿Qué está haciendo el gobierno en lo nacional? Bueno, está también conquistando el peronismo. Hay un sector del peronismo que se ve más complacido con las políticas de Milei que con Cristina. De hecho, hoy tenés una interna, y donde ya a nivel nacional Cristina no es la líder indiscutida dentro del peronismo de antes. Hay resistencia dentro del peronismo, y esto está marcando, digamos, una cierta debilidad del mayor partido de oposición histórico de la Argentina. Y en la provincia, lo mismo, lo que está haciendo Frigerio es, aprovechando que enfrente no hay ningún líder importante, porque los líderes del partido que gobernó más de 20 años en la Argentina, o están con procesos judiciales, o están con imágenes muy por debajo de lo que pueda. Entonces, lo que hace es debilitar la vereda de enfrente, cooptando, digamos, peronistas a sus filas. Dirigentes de cierta potabilidad política, podríamos decir, del peronismo, y ampliando una alianza política de cara a las próximas elecciones del año que viene, donde yo estimo que también habrá en Entre Ríos una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, porque si van separados, digamos, va a ser un perjuicio para ambas fuerzas, porque ese voto se va a dividir. Pero bueno, es muy temprano para hablar de eso hoy, pero en eso están, digamos, tanto en provincia de Buenos Aires se está tejiendo esa posible alianza, como en otras provincias como Córdoba, donde el PRO es fuerte y la Libertad Avanza también. Es decir, hoy Milei es más fuerte en el interior que en la provincia de Buenos Aires. Que en capital y provincia. Más fuerte, exacto, sigue siendo más fuerte en las provincias del interior, su apoyo está sigue siendo fuerte en las provincias del interior que en la centralidad urbana, digamos, ¿no? Y Carlos, está haciendo la misma lógica política acá en Entre Ríos.
Y Carlos, ¿cómo ves esto que algo me dijiste recién de Cristina presidiendo el PJ? Digo, porque nosotros somos, la verdad, que bastante críticas de que ya está, no es señora, vaya a cuidar sus nietos, pero me parece que el poder se lo tendría que dejar a algún otro referente que venga a unir a los peronistas y no desunir, porque digo, si Cristina queda como presidente del PJ es que levante la mano quien es kirchnerista, entonces funciona así. Entonces digo, y esto de la política verticalista que emitió durante muchísimos años también generó, porque de hecho vemos la foto entre Cristina y Axel y vos decís, che, qué horror, o sea, si ellos que crecieron juntos, ¿no? Digo, que estuvieron en un gobierno juntos, que él fue el ministro de Economía, de que fue diputado y ahora segundo mandato de gobernador, digo, ¿cómo se explica, digo, esto de el enojo constante? Entonces, digo, me parece que hay cuestiones que el PJ va perdiendo fuerza, digo, por este personalismo. Sí, bueno, esa lucha de poder interno pasa en todos los partidos. En el caso de Cristina, estimo yo que es un esfuerzo que ella está haciendo para evitar que parte del peronismo sea cooptado por el sector del gobierno nacional, como lo está haciendo. Bien. El sector nacional, vuelvo a reiterarte, ha logrado sumar gobernadores peronistas como Jaldo, Jalil. Sí. Por ejemplo, hay cierto acercamiento con el peronismo de La Rioja. Pasalacua también en Misiones. Exacto. Y entonces, bueno, un poco lo que quiere hacer Cristina es constituirse en la contraimagen del gobierno, y capitalizar su imagen, digamos, ¿no? Y al gobierno también le sirve, ¿no? Porque a Milei también le sirve que Cristina siga teniendo un cierto protagonismo político, porque lo ayuda a definirse. Sí. Digamos, Milei se define teniéndola enfrente a Cristina, Cristina se define teniéndola enfrente a Milei. Y ambos se nutren políticamente en la escena política. Y en el medio estamos de abajo. Y lo loco de todo esto es que no se definen por propios ideales o pensamientos, sino por oposición, y es terrible, porque es como cuando te dicen, che, háblame de lo que sos vos. Bueno, no soy esto, no soy lo otro. Digo, como que cuesta hablar de las cualidades de uno, pero si de un propio partido no puede hablar de sus propias cualidades, sino que se define en oposición, la verdad de que llegamos a un 2024 con una política bastante pobre. Sí, bueno, estamos atravesando una situación de crisis de representatividad, y en esta crisis de representatividad se traslada a la crisis de los partidos. Sí. Y lo que estamos viendo también es toda la fragmentación de los partidos. Se partió el radicalismo, sí. se está viviendo el peronismo una crisis, la alianza Cambiemos se pulverizó, se rompió, aunque en algunas provincias no, sigue funcionando Cambiemos. Por ejemplo, en Entre Ríos, la fuerza Cambiemos sigue operando, sigue funcionando, pero a nivel nacional ya no existe más Cambiemos. No. Y bueno, toda esa fragmentación política, toda esa debilidad, toda esa falta de credibilidad de líderes políticos, porque a ver, yo, mi sentido figurado, cuando vos ves, algunos lo plantean a Milei como el demonio, ¿no? Como pero bueno, para vos vencerlo a Milei necesitas un exorcista, y el exorcista es una persona que tiene que estar limpia. Claro. Limpia para pelear contra ese demonio, porque si no el demonio te descubre todos tus pecados, ¿no es cierto? Viste como las películas de terror, que el cura exorcista es el tipo que tiene que estar limpio para pelear con el poseído. Claro. Bueno, acá no hay ningún dirigente político que se pueda enfrentar a un hombre que no tiene historia, que hasta ahora no tiene ningún hecho de corrupción, que no tiene, digamos, nada para indicar del pasado. Todos los que están enfrente a Milei tienen todo eso, tienen todos esos pecados, y eso constituye una debilidad para enfrentar en esta gráfica que estoy haciendo al poseído. Bien. Carlos, te tengo que despedir, pero la verdad que es un placer charlar contigo, a ver si la semana que viene podemos seguir ampliando, porque la verdad que hay muchas cosas que nos quedaron fuera y sos súper didáctico para entender qué es lo que nos pasa. Muchas gracias. No, por favor, que tengas buen día.
Un gusto, saludos. Chau, chau. 10 de la mañana estábamos hablando con el licenciado en Ciencias Políticas Carlos Elgart y nosotras nos tenemos que retirar. Pero me voy a la tuerca neumáticos a inflar las cubiertas, comprarme cubiertas nuevas. ¿Dónde? Belgrano 590, WhatsApp 3456-6089-17. Incorporó el lavadero. Puedes pagar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard. Y yo me voy a Fadel Agroempresa, distribuidora mayorista minorista de insumos del campo. Vamos. Estamos en la ruta provincial número 2 entre Chajarí y Villa del Rosario. Y si necesitas comprar algo, nosotros necesitamos el aceite de ricino. Sí. Farmacia Villegas del Plata. Es impresionante, gente, la diferencia de precio que hay entre Farmacia Villegas y las otras. Y esto no es por publi, sino que es de verdad. Es de verdad.